México mágico, lugar donde habitan alrededor de 128 millones de personas, con fronteras hacia Estados Unidos, Belice y Guatemala, contando con costas al Océano Pacífico y Atlántico. México mágico, lugar donde puedes comer 10 tacos a las 12 a.m., pero no se te ocurra probar sandía después de las 8, con recursos como la agricultura y ganadería, recursos forestales como la selva y bosque, variedad de clima y relieve, paisajes naturales y diversidad biológica. México mágico, lugar donde existen unos 132 pueblos mágicos, donde los jóvenes están a punto de causar inflación en el país por un billete de ajolote y donde matan 10 mujeres al día. México mágico, donde el mexicano es visto como flojo, oportunista, desinteresado, despreocupado y nos engloban en tacos, mariachis y sombreros. Esto a pesar de que México es uno de los países donde más horas se trabajan, quedando en el tercer puesto. ¿Qué es México? Más bien, ¿qué no es México? ¿Qué no tenemos en este hermoso país? ¿Comida? ¡Lo tenemos! Tamales, tacos, pozole, enchiladas, tacos de barbacoa o unas quesadillas con queso. Y claro, un agua de horchata. De Jamaica, pero bueno. Mejor un atole. ¿Y qué tal la cultura? La tenemos desde tradiciones como el Día de Muertos, el 16 de septiembre, el Día de Reyes, el Día de los Tamales. ¿No quieres decir el Día de la Candelaria? En el día a día, nosotros no nos sentimos muy nacionalistas. Entendemos que nuestra cultura nos cambia, pero no lo vemos como algo esencial de nosotros. Solamente el mexicano puede hablar mal de México. Para criticar está siempre al pendiente. Pero cuando cualquier otro extranjero habla mal de México, no nos dejamos, porque viva ser mexicano. Pero como mexicano que se respeta, según Octavio Paz, detrás de la máscara ocultamos ciertos temas de los cuales no se habla. No critiques ni tradiciones ni costumbres, y ni se te ocurra hablar de la comida, y mucho menos de la religión. Cuando nos conviene, sí somos mexicanos, pero cuando no, no. Se compra colchones, tambores. Porque somos mexicanos por los que a pesar de la situación de México van y triunfan en el extranjero. Pero no somos mexicanos cuando un problema social del país se da a conocer. Porque cuando un equipo de fútbol gana un partido, salimos a las calles a gritar y a destruir, pero cuando se trata de hacer justicia o concientizar sobre el acoso y los feminicidios, nos quedamos callados. Porque nos unimos en la tragedia y trabajamos como nunca para salir adelante. Sin embargo, cuando se trata de un cambio social, estamos llorando por un pedazo de cemento y decisiones sobre el cuerpo de alguien más. Hablemos de Tlatelolco. ¿Acaso la libertad de expresión existe cuando con el más mínimo uso una ha desaparecido? ¿De qué nos sirve si aún así seremos reprimidos? La matanza de Tlatelolco y los incontables efectos que esta tuvo nos enseñan lo que cuesta hacer un cambio en México. Cientos de personas fueron permanentemente silenciadas ese día, tras el cual miles más se sumaron en uno de los abusos más grandes de la historia de nuestro gobierno. El horror de este abuso es inimaginable, pero pese a esto, hoy en día contamos con una libertad de expresión, la cual, a pesar de seguir siendo muy limitada, es impresionante si lo comparamos con esos tiempos. ¿Pero acaso perdimos tantas vidas por algo que debió haber sido un derecho desde el inicio? La lucha por el cambio no comenzó ni ayer, ni hace un mes, ni en el 68 y mucho menos en el Porfiriato. Sin embargo, a pesar de los años y los grandes sacrificios, seguimos siendo reprimidos. Seguimos viviendo con miedo. Continuando con esta pregunta, ¿qué hay con el Porfiriato? Claro que fue una época de muchos inventos y avance que nos trajo muchas cosas como el ferrocarril, el telégrafo, el alumbrado público y nueva maquinaria. Sencillamente modernizó un país que ya empezaba a sentirse anticuado, pero ¿qué dimos a cambio? El gobierno de Porfirio Díaz, similar al que luego veríamos con el de Tlatelolco, tomó arduo control de la nación, liderando con frialdad y sangre. ¿Pero a qué costo? Si todo el progreso se centró en un solo sector de México, las clases trabajadoras se mataban por el pan de cada día y las clases altas se beneficiaban de su sudor. Nosotros los mexicanos, claro que vemos lo bonito de México, pero no ignoramos las problemáticas dentro del país. En fin, México mágico.